Amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a una emisión de la tarde, una emisión vespertina de Cuatro Vientos desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día martes 16 de marzo del año 2021, fecha en la que arranca acá en nuestro municipio, en nuestra queridísima ciudad y puerto de Ensenada, pues la vacunación para personas de la tercera edad y todo parece ser que va tranquilo, parece ser que vamos bien. Entonces, esa es la nota local. Sin embargo, pues el día de hoy en la plataforma 4B de Diálogos, la verdad tenemos un programa muy especial. Fíjense que vamos a platicar sobre el empoderamiento de las calles ante el imperio del automovilismo. Y hay grupos, tanto en Baja California como en el resto del país, que están trabajando muy fuerte, precisamente para ganarle terreno al imperio, a este imperio, y generar corrientes de opinión, pero fundamentalmente normatividades, legislaciones, ¿sí? Políticas públicas a favor de la movilidad en este nuevo concepto que se tiene en nuestro mundo contemporáneo, en donde tenemos que recuperar de nueva cuenta los peatones, los ciclistas y pues también el transporte alternativo, eléctrico, ¿sí? Bajo consumidor de energías fósiles, los espacios, las vías públicas. Y para eso quiero agradecerle muchísimo a nuestro queridísimo amigo y colaborador de Cuatro Vientos de ya un buen rato, de un rato que nos ha permitido tener la oportunidad de siempre contar con su participación, siempre interesante y siempre también invitando a personas de mucho nivel para platicar de estos temas. Roberto Bosch Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier y Olga. Ahí te vamos a ver de lado. Sí, está okay. Roberto. Ahí estás bien. Bueno. Y bueno, y el día de hoy, Carlos Mancillas, Confitud, desde San Luis Potosí. Oiga, por favor. Bienvenido, Carlos, bienvenido. Bueno, muchas pues, gracias, Javier. Sí, Carlos. Amigos y amigas de Cuatro Vientos, sí, en efecto, Carlos Mancillas Confitud ha sido invitado a este espacio que tenemos cada semana, cada 15 días ya con Roberto Bosch Romero. Carlos Mancilla está en San Luis Potosí, nosotros estamos por acá en Ensenada, Baja California, pero desde San Luis Potosí, Carlos nos va a hablar pues de este tema, los retos de la gestión de las calles en los ayuntamientos. Él es asesor de la Dirección de Movilidad y Espacio Público del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Es ingeniero industrial y de sistemas, maestro en ciencias ambientales y actualmente es egresado tesista de doctorado en estudios urbanos y ambientales del Colegio de México. Muy bien, Carlos, qué gusto nos da de veras que estés con nosotros. Sabemos que eres un ciclista urbano y un apasionado por todos los temas referentes con los estudios urbanos, la gobernanza en las ciudades, la participación de los ciudadanos, una participación activa, y el papel también, el rol que ha de jugar el ciclismo, la bicicleta en sí como herramienta de cambio en la ciudad. Eres miembro del colectivo Vida sobre Ruedas de San Luis Potosí, has sido secretario técnico de la Red Nacional de Ciclismo Urbano, y bueno, pues actualmente eres colaborador de la Asociación Cultura Sustentable Participativa Asociación Civil, e integrante de la Alcaldía de la Bicicleta de la Ciudad de México y Bicired México. Híjole, pues estás en el mero corazón de todo este movimiento que se viene gestando en los últimos años y que tienen precisamente como el centro de ello las iniciativas más fuertes a la capital de la República, y de ahí ha estado irradiando a otros municipios con mayor fuerza en este sueño todavía que para algunos lugares como Ensenada parece una utopía inalcanzable de llegar a tener ciclovías, y ciclovías que nos sirvan no solamente como áreas para la recreación de los ciclistas, sino y fundamentalmente para la movilidad cotidiana, para poder desplazarnos a escuelas, a trabajos, a donde nos dé la gana, a donde tengamos que ir, pero que tengamos un modo de desplazarnos en bicicletas y con seguridad. Pues estamos hablando de un tema, Carlos,
que se pone en la agenda de nuestro país a partir también de que se ha aprobado la reforma constitucional que nos da el derecho a la movilidad y una ley recientemente que está en discusión todavía y que estamos viendo cómo se aplica en el país y en los estados. Bienvenido, Carlos, y platícanos qué es para ti, cuáles son para ti estos retos de la gestión de las calles en los ayuntamientos. Bienvenido, Roberto Bosch, y arrancamos el programa. ¿Te parece si empezamos con nuestro invitado y tú como anfitrión junto con nosotros? Por supuesto. Adelante, Carlos. Adelante, Carlos. Sí, hola, ¿qué tal, Olga? Mi querido Bosch, gran amigo Javier, pues les agradezco mucho la invitación a Cuatro Vientos. Es un gusto poder compartir desde estas también tierras semidesérticas, como lo es San Luis Potosí, poder estar allá con ustedes en Ensenada. No tengo el gusto de conocer Ensenada, espero pronto se me haga. Y bueno, les agradezco mucho la invitación y bueno, empezando con esta reflexión, pues me parece una cuestión bastante amplia, una reflexión bastante amplia. ¿Cuáles son esos retos que se tienen desde la parte de los ayuntamientos para entrarle a estos temas, ¿no? De la movilidad, de la bicicleta y demás, ¿no? Empezaría con la primera parte, que creo que es lo que bien Olga menciona, la cuestión de la infraestructura, ¿no? Voy a centrarme ahora un poco ahí. Es un reto bien interesante la parte de la infraestructura que le compete a los ayuntamientos directamente. Digamos que algunos de los escenarios que le generan bastante complejidad es también la cuestión de compartir muchos espacios urbanos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, voy a referir bastante el caso de San Luis Potosí y el caso de Ciudad de México, donde tuve la oportunidad de estudiar el doctorado. Vemos que, por ejemplo, acá en San Luis Potosí tenemos una de las vialidades que representa mayor riesgo para las personas ciclistas, particularmente del sector obrero, que son las personas que más mueren en las calles sobre una bicicleta, es periférico. Y en la parte de justo de las atribuciones que tiene el ayuntamiento, pues tiene esa vialidad es compartida con atribuciones estatales y federales. Es decir, periférico tiene pedacitos que son jurisdicción del municipio, jurisdicción del gobierno estatal y jurisdicción del gobierno federal. Entonces, si estamos pensando en infraestructura vial ciclista, en este caso particularmente, deberían de ser ciclovías por la velocidad que se alcanza en esas vías, tendríamos que generar un triple acuerdo entre esos tres entes de gobierno para lograr simplemente tener infraestructura ahí. ¿Qué complicado se vuelve esto? Además, en San Luis Potosí, teniendo un presidente de la República de Morena, un gobernador del PRI y un alcalde del PAN, ¿no? Entonces imaginen la complejidad solo política que hay para poder poner de acuerdo a esas personas. Y súmole además que pues San Luis Potosí es una zona metropolitana con Soledad de Graciano Sánchez, que también está gobernado por el Partido Verde. Entonces esto se vuelve tremendo, ¿no? Pienso que justo los retos para la infraestructura, en primer lugar, es esa escala. La otra son los presupuestos. Tristemente, vivimos, y voy a estar refiriendo mucho a esta parte de la gobernanza, hay presupuesto para obra pública, desde luego que lo hay, ¿no? Pero hay que echar un vistazo a quiénes toman esas decisiones. Por ejemplo, podemos darnos cuenta quiénes son las personas que encabezan las direcciones de obra pública y podemos ver un poco este efecto de puerta giratoria, le llama Noam Chomsky, ¿no? Esta parte de que pues está una persona que viene del sector inmobiliario y ahora está en esa posición, entonces acomoda las normativas y licita los proyectos para que sus amiguitos construyan grandes puentes y obras que son de relumbrón, que cuestan un dineral y que benefician a muy, muy pocas personas, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta de eso y vemos que pues exactamente más que presupuesto, que regularmente es lo que
lo que le mencionan a la sociedad civil como el gran faltante cuando te acercas con las autoridades, que dicen es que no hay dinero, ¿no? Y yo más bien pensaría que no hay voluntad política. ¿Por qué? Porque las obras que representan la seguridad de peatones, de personas con discapacidad, de ciclistas, son muy baratas. Entonces no tienen mucha holgura quizás de hacer estos negocios también entre estos actores, ¿no? Entonces se vuelve complicada esa parte también. Y bueno, y desde luego, bien mencionas, Olga, la parte legislativa, que ahora está ya el reconocimiento del derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial en la Constitución Política Mexicana, es un gran avance que nos permite como sociedad civil, entonces, solicitar desde los presupuestos que se generan en la Cámara de Diputados y de Senadores, que haya recursos etiquetados para este tema, ¿no? Resaltando la importancia que este tiene, ¿no? Entonces, creo que de primer rebote dejaría esas ideas sobre la mesa. Carlos, antes de que continuaras, me gustaría mucho para la gente que no está muy habituado a conocer de estos temas. Tú sabes que desafortunadamente ese es también un gran hándicap de la sociedad mexicana, que no tenemos una conciencia y una información de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de acciones públicas, de proyectos que tienden precisamente a rescatar y a poner a disposición de los ciudadanos comunes, de los peatones, en las calles de nuestras vialidades, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en nuestras megaciudades, incluso en los mismos pueblos, que también de repente se pierden estas características de la movilidad segura y sana también para la salud. Pero para arrancar con un punto de comparación, ¿qué está sucediendo en el mundo en estos temas en particular? ¿Y qué tan atrasados estamos, o estamos en un término medio, o estamos en pañales, o vamos bien? O sea, me gustaría que pudieras hacer un breve resumen de cómo se están moviendo estos temas, en qué regiones del mundo, cuáles son las vanguardias, y para ubicarnos como pueblo y como nación ante estos problemas y ante estas posibilidades de mejorar nuestra calidad de vida en nuestras ciudades. Por favor, si fueras amable, Carlos. Sí, claro. Bueno, este tema de la movilidad, bueno, ahora es como un gran concepto, ¿no? Un paradigma que surge por ahí de los principios de los 2000, que se le llama el paradigma de la movilidad urbana sustentable, que en grandes rasgos lo único que plantea es una crítica muy fuerte a la planeación urbana de las megaciudades, a las cuales se les diseñó pensadas y ejecutadas única y exclusivamente para el desplazamiento en autos. Entonces, lo que fue haciendo fue que las ciudades crecieran de manera horizontal, muy extendidas, muy largas, pues acrecentando justo los trayectos, los tiempos de viaje, la necesidad de adquirir un vehículo particular, un coche para poderte desplazar todas esas distancias. Y finalmente, pues estas vías fueron colapsando con el paso del tiempo ante la necesidad de las personas de moverse a estos espacios, ¿no? También hay una parte interesante ahí de la espacialización en la que las ciudades tienen pocos usos mixtos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay lugares, por ejemplo, aquí es la zona industrial y de trabajo, entonces todo se concentra ahí. Las zonas de recreación, están los parques acá, todos pegados, las tiendas acá, ¿no? Entonces se rompe o se desquebraja esta cultura de vida de barrio, ¿no? Donde puedes ir a trabajar caminando, en bicicleta porque te queda cerquita, puedes ir al parque que está ahí en corto de tu casa, ir al mercadito, lo que sea, ¿no? Estas dinámicas están fragmentadas totalmente, pues generan mucho estos viajes, y particularmente Lucy Palma, una autora chilena, por ahí en 2009 lo plantea, y me parece, y concuerdo también con ella, en esta parte, que es que los sectores más afectados son regularmente los de siempre, ¿no? Los sectores de abajo, los sectores de la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que tienen que acceder a un transporte público de mala calidad, con un servicio pésimo, con un costo bastante elevado, sin accesibilidad a todos los espacios. Entonces, la ciudad va haciéndose, digamos, se va como desquebrajando, ¿no? Va generando estos guetos de gente rica que vive por un lado, la gente pobre vive en otra. Entonces, los servicios urbanos a los que acceden estas personas no son equitativos, y bueno, ¿no? De ahí nace este gran concepto
llamado movilidad urbana sustentable, como una postura crítica a esta visión. De ahí hay muchas ciudades, particularmente europeas y estadounidenses, que empiezan a implementar esta parte, donde finalmente, y me parece muy icónico, es como un símbolo, ¿no?, muy lógico de esta posición, esta postura del paradigma de la movilidad sustentable. Hablan de la pirámide de la movilidad, ¿no?, que es la prioridad que deberían de tener las personas en la ciudad, ¿no?, poniendo hasta arriba a personas que caminan o personas con alguna discapacidad, después quien se desplaza en bicicleta, después transporte público, después el transporte de cargas, mercancías, servicios, y hasta abajo el automóvil y las motocicletas, ¿no?, que sería el transporte privado. Y lo que nos damos cuenta es que las ciudades pues están particularmente al revés, ¿no? La pirámide está hecha al revés. Entonces, bueno, muchas ciudades empezaron a optar por transportes públicos masivos, como el BRT, por ejemplo, que es esta parte que en México conocemos muy bien por el Metrobús de la Ciudad de México, o el Optibús en León, que fue el primero en México en llegar a esta parte. Entonces llega esta como vorágine de política urbana, y empieza a mermar y digamos, a permear en países europeos, sobre todo, países de Sudamérica, Colombia particularmente, Bogotá en específico. Es un laboratorio gigantesco de este tipo de políticas que luego adoptamos mucho acá en México. Están ciudades en Estados Unidos, ¿no?, San Francisco, algunas otras California, algunas de California. Hay varios ejemplos por ahí, ¿no? Y a eso viene también hilado la parte de la bicicleta, que resalta también bastante, ¿no? En particular de ciudades como, por ejemplo, podemos ver en Europa como Copenhague, evidentemente tendría que ser Holanda, ¿no? Con Ámsterdam. como Ámsterdam, ¿no? Sí, se me escapaba Ámsterdam, pero sí, desde los Ámsterdam es la meca del ciclismo, ¿no? Es el quisiéramos ser, ¿no? Pero bueno, hay que entender un poco esa dinámica de Ámsterdam. Esta parte de que, bueno, ahí empezaron unos movimientos sociales desde los años 60, justamente, viendo esta problemática de los autos, ¿no? Y lo que generaban. Y desde luego no olvidemos las condiciones propias de las urbes. Para mí es como, pareciera un sueño muy interesante esta parte de Copenhague y esta parte de Ámsterdam, pero entendamos que no vivimos las mismas realidades, ¿no? Simplemente hay que entender cómo son las estructuras y financiamientos de esos grandes países europeos. O sea, verdaderamente han vivido de la explotación primero de los pueblos latinoamericanos y ahora africanos, ¿no? Entonces tienen este superávit de recursos donde no necesitan tener sistemas productivos muy fuertes, sino que se dedican más al sector servicio, y pues por eso pueden tener ciudades más chiquitas, etcétera, ¿no? Y acá pues no, o sea, vivimos la pobreza de otra manera. Entonces, se vuelve interesante un poco analizar estas visiones, ¿no? Que de repente parecieran ser muy románticas, y pues hay que, o sea, sí vale la pena, pero hay que, digamos, dar los pasos con cuidado, ¿no? Entonces, un poco haciendo una radiografía muy a primera escala, a primer nivel de lo que puede ser México. Hay ciudades que ya han apuntado bastante fuerte estos modelos, como les decía, León, evidentemente Ciudad de México es muy visible, esa parte. Está Guadalajara también, que está metiéndole bastante. Ahora Mérida es como una cuestión allí interesante que también vale la pena como quizás reflexionar al respecto de lo que está sucediendo por allá. Morelia es otra de las ciudades. Entonces, digamos que esas ciudades son en México las que despuntan, ¿no? Las demás, pues, estamos en el paño de lágrimas, tal cual. O sea, estamos muy atrasados en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de reglamentación, etcétera, ¿no? Me parece que son las que son punta de lanza, pero yo siempre dejando ahí la cuña o el paréntesis de que hay que reflexionar un poco más al respecto de estas ideas que parecen ser muy buenas, pero quizás hay que pensar más porque llevamos unos cuantos años con estas ideas permeando en las urbes y no parecen estar dando los resultados que quisiéramos como sociedad. Así es. Sí. Muy bien, gracias, Carlos, te agradezco mucho. Y yo quiero preguntarte a ti, Roberto Voce Romero, que pues eres
te conocemos todos, eres un activista de cuerpo y alma en la búsqueda de la mejor calidad de vida, respetando los derechos humanos en algo que es fundamental, la movilidad, y poniendo como el objetivo principal, el protagonista principal de esta lucha al peatón, a los ciclistas, ir desplazando lo que decía Javier ahorita, a este imperio, ¿no?, de los automóviles. Pero lo que te quiero preguntar vos es lo siguiente. Las ciudades se han venido trazando conforme a los intereses de un grupo minoritario que controla mucho, controla la orientación de desarrollo urbano en el que pues conviven miles, cientos de miles, millones en algunos casos de personas. Y ellos son los que deciden qué calles, para dónde, cómo, qué tipo de transporte se utiliza. Y hemos encontrado verdaderas aberraciones, como esto, por ejemplo, que decía ahorita Carlos, de las ciudades muy extendidas, pero más allá de eso, el refundir colonias populares lo más lejos posible, que dio pie a que luego sucediera esto de las casas abandonadas, donde de veras parecen experimentos fascistas, de ver cuánto tiempo pueda resistir una familia que vive en la periferia, donde le quedan lejos las escuelas, los centros de trabajo. Y bueno, tú conoces aquí en Baja California lo que sucedió, por ejemplo, con el Valle de las Palmas, donde en medio de la nada, la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, vaya a hacer una inversión gigantesca para hacer ese campus universitario, nada más porque grandes inmobiliarias, como las que sangraron a México y luego se declararon en quiebra, dejaron millonarios hinchados de dinero y empresas quebradas y un desastre en el país con las casas abandonadas por toda la República. Bueno, este tipo de intereses siempre están organizados en una red nacional, incluso transnacional, y están siempre vinculados directamente con el poder político. Y por eso se salen con la suya. Y cuando los ciudadanos se organizan, pues pueden durar decenas de años organizándose, como ha sucedido aquí en Ensenada, por ejemplo. Tú conoces a activistas muy valiosas, como Eduardo Durazo y su esposa Beatriz Watanabe, pioneros del ciclismo urbano en Ensenada, y no logran avanzar un metro. Hacen conciencia, trabajan intensamente, pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se está haciendo ya para terminar con esta ventaja que llevan los poderosos empresarios, sobre todo de la industria de la construcción y de la industria automotriz y de los transportistas, imbrincados en intereses con los políticos? ¿Qué hay que hacer para que los ciudadanos también puedan tejer este tipo de redes y de organización nacional? Y te lo pregunto porque en el último programa hablábamos contigo pues de la importancia que tiene esta nueva ley que emana de la reforma constitucional del derecho a la movilidad, la ley de movilidad, y esta ley puede quedar en letra muerta si, como dice Carlos, no se refleja donde debe de reflejarse, en los presupuestos del país, el presupuesto federal de cada estado, de cada municipio, pero también en la organización de la gente que empuje para que esos presupuestos sean reales, porque estamos en un país donde no te dan nada, no te dan graciosas prebendas, te arrancas derechos a fuerza de organización, de lucha, de bueno, todo lo que sabemos que nos cuesta obtener cualquier derecho en nuestro país. ¿Qué hay que hacer vos en ese sentido? Híjole, peliaguda pregunta me haces, Olga. Pues yo quisiera destacar como a veces
tratar de ver como lo bueno dentro de esos grandes retos que se calculan, ¿no? Como por ejemplo, pues, como dices, la organización ciudadana cuesta muchísimo activar a la ciudadanía, esta palabra tan ida y traída últimamente, ¿no? El empoderamiento ciudadano, ¿no? Que el ciudadano vuelva a recuperar o a recordar que tiene el potencial de moldear su propia realidad, ¿no? Tan sencillo como cómo está mi acera de enfrente, ¿no? Mi calle, quién decide cómo se usa, quién decide quién pasa por ahí, etcétera, ¿no? Y destacar en el proceso urbano en el que se enmarca México, ¿no? Y esta, voy a repetir la palabra que usó el compañero Carlos ahí, pues, eso, qué tan romántico es soñar como una ciudad como Ámsterdam. Yo creo que fue romántico, fue pensar como pensó Fox con su política de vivienda, por ejemplo, ¿no? Que creyendo que eso era desarrollo social, o supuestamente, o vendiéndonos la idea de que eso era desarrollo social, ¿no? Y el tema viene muy actual. La semana pasada el presidente estaba hablando de esto, ¿no? De 600,000 viviendas abandonadas, resultado de esa política de vivienda, donde la gente simplemente dice, yo no me meto ahí. Y otras tantas de gente viviendo porque no les queda de otra, ¿no? Sí. En condiciones de hacinamiento que generan conflicto y que generan escenarios de verdadera violencia en todas las escalas sociales, familiares, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado el amigo vecino o los que tenemos el vecino ruidoso porque la ventana del vecino te queda a 1 metro de tu ventana, ¿no? Ese tipo de escenarios, ¿no? Pero, por ejemplo, para el caso de Latinoamérica, algo que vale la pena destacar es el nacimiento del Foro Mundial de la Bicicleta, por ejemplo, algo inminentemente latinoamericano, que surgió precisamente por un escenario ahí donde hubo un fenómeno en Brasil, en una rodada urbana, como las tantas que se hacen en tantas ciudades como las que se hacen aquí. Un conductor decide acelerar sobre los ciclistas. Afortunadamente no mató a nadie, pero eso despertó mucho la reflexión y los brasileños convocan el primer Foro Mundial de la Bicicleta. Y de ahí se desencadenó los foros mundiales de la bicicleta, que ahorita ya vamos, ya me estoy perdiendo, en el 10º Foro Mundial. México ya fue la sede en el 2017 de este foro. Permitió mucho el avance en la Ciudad de México de elevar el debate a los tomadores de decisiones de los grandes retos y los cambios de paradigmas que se necesitaban, ¿no? Y eso que fue resultado de muchísimos activistas como Carlos, en muchísimas ciudades de México que han estado ahí pensando y repensando y experimentando y pegándole a la piedra hasta que ceda para poder recuperar las ciudades como quisiéramos que fueran, ¿no? Y evitar y alejarnos de este modelo de ciudad industrial donde la clase obrera vive donde no quiero verte y trabaja donde tampoco quiero verte y la élite vive donde quiere vivir cómodamente, ¿no? Ciudades muy agresivas para las familias y sobre todo pues para la gente pobre, ¿no? Que tiene problemas hasta para desplazarse de un lado a otro. Y en ese escenario el activismo ciclista, Carlos él podrá poner mucho el ejemplo de San Luis Potosí y de ciudades de ahí de la región, de cómo pues este encuentro de personas a bordo de bicicletas en las calles permitió configurar este gran movimiento que también la llamada Red Nacional de Ciclismo Urbano o Bicired, ¿no? Que han salido propuestas muy interesantes de ahí, ¿no? Háblanos de esa organización que tanta fuerza tiene la Red Nacional de Ciclismo Urbano. Yo recuerdo en la Ciudad de México cuando empezó, me parece que estaba Marcelo Ebrard al frente del gobierno, cuando empezaron a hacer rodadas sobre la avenida Reforma, domingo con domingo, y así se fueron apropiando familiarizando con las calles, ¿verdad? Familiarizando a la gente a que vieran los ciclistas en las calles. Tomaban toda Avenida Reforma y fue así como un detonante. Aquí recuerdo que cuando se quiso hacer en Ensenada, pues desgraciadamente no faltaron voces que incluso tenían espacios importantes en medios de comunicación
y que se molestaron muchísimo porque se pedía que se cerrara la Avenida Ruiz para hacer los domingos familiares, bicicleteros, y hubo por ahí, como siempre hay, pues un troglodita del micrófono que dijo que querían convertir a Ensenada en un pueblo bicicletero. Y eso que ahora decimos nosotros es una utopía, ojalá se logre, pues en el pasado se veía, y no lejano, se veía como un gran insulto, ¿no? Es un pueblo bicicletero, así como cuando hablan de los países bananeros, ¿no? Los países pobres, jodidos, ¿no? Con la gente en malas condiciones. Bueno, no se pudo en aquel tiempo cerrar la avenida Ruiz aquí como se proponían, pero sí lograron otros tipos de paseos. Creo que este fue un inicio, dime si estoy equivocada, Carlos, con esto de las tomas de la avenida Reforma, que la gente fuera acostumbrando la mirada, el ojo, a ver a los ciclistas tomar las calles, y luego ya después se da toda esta red de ciclovías en la Ciudad de México, y esta lucha pues por ganarle terreno, ¿no? a la ciudad con la bicicleta. ¿Cómo está actualmente esta Red Nacional de Ciclismo Urbano? Pues la Bicired, pues es una organización que llegó a tener más de 80 colectivos a nivel nacional, ¿no? Pues prácticamente todas las ciudades. Creo que llegó a tener 25 representaciones de 25 estados del país. Ha logrado o logró precisamente capacitar a muchos colectivos que eran así, ciudadanos de a pie como tú, como yo, que decíamos, oye, quiero salir a hacer una rodada y no sé de qué derechos gozo, algo tan sencillo al salir a rodar y a qué me enfrento, ¿no? Y de ahí tenemos esto de los grandes retos que con Carlos estamos tratando de abordar, de cómo los reglamentos de tránsito nacidos en esa mentalidad, en ese paradigma de la movilidad solamente pensada en el auto, pues en muchos reglamentos la figura, por ejemplo, de una rodada urbana, pues no entra completamente, ¿no? Entonces sujeta a interpretaciones. Si llega a haber algún conflicto o algún tipo de incidente con una rodada, pues se sujeta mucho a la coyuntura de quien decida en la coordinación de seguridad pública, ¿no? En el encargado de tránsito, en esta visión muy robotizada, le llamo yo, ¿no? Muy como sistematizada, como si los usuarios todos fueran de las mismas características. El que va en carro, así sea un Torton de 4 toneladas contra un peatón de 40 kilos, los pone en un nivel totalmente equiparables, como si fueran del mismo grado de responsabilidad al uso de la calle, ¿no? Y ese es el gran reto en esto que llama Carlos de la jerarquía de la movilidad, ¿no? Entonces, en la Bicired, y con esto, y por ahí quería abordar este tema del Foro Mundial de la Bici, pues ahorita está esta propuesta de ley de movilidad y seguridad vial, y en la Bicired, nosotros como parte en Ensenada se mueve, y allá en San Luis también, siempre con esta visión de construir también de abajo hacia arriba, ¿no? Y uno de los retos es bueno, ya somos capaces muchas organizaciones de organizar rodadas, de incluso saber cómo abordar a la autoridad para que abra un poquito su mentalidad y saber que tiene tanto derecho un grupo ciclista a rodar como cualquier otra persona en vehículo, ¿no? O estas caravanas de proselitistas que últimamente han estado haciendo aquí en Ensenada, que parece que ese tráfico es el que no les molesta, o algo así, a nuestro presidente municipal, ¿no? Entonces, pues empezar a hacer ese trabajo también de ese activismo, por darle una palabra, profesionalizante, ¿no? Y abordar el problema de una manera más sistemática. Y es uno de los retos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, es algo tan sencillo como que el reglamento de tránsito esté pensado en esa jerarquía de la movilidad, ¿no? Ya lo he platicado en otras pláticas con ustedes, Olga y Javier, sobre cómo en La Paz, pues la pirámide de la movilidad ya está incorporada en el reglamento de tránsito. Y muchos reglamentos del país todavía están en este paradigma viejísimo, donde el peatón solamente está en un artículo
y el artículo está solamente pensado para prohibirle cosas al peatón. No pases por aquí, no te cruces por allá, y si te sales de esa entramado imaginario que le llaman banqueta y que además en nuestras colonias nuevas desaparece, pues es tu culpa lo que te pase, ¿no? Claro. Entonces, ajá. Entonces, adelante. termina tu idea, perdón. Sí, pues entonces, pues el reto es grande, ¿no? Muchas veces los pasos que hemos dado la sociedad civil organizada, pues aparte de la organización ciudadana per se, también se ha dado por coyunturas, ¿no? Ese regidor que logra sensibilizarse, ahorita la propia ley de movilidad, pues surgió, fue una propuesta constitucional que fue rebotada, ya era su tercer round. Y ahorita encontró coyuntura a través de mucho trabajo ciudadano de sensibilizar esas escalas, pero ahora nos toca también trabajar a estos al nivel ayuntamiento, ¿no? Que desde mi perspectiva, el tercer poder o la figura de gobierno que tenemos en México, que es el más demeritado y que además, yo pienso, ahí es donde están los grandes huecos de la corrupción, ¿no? Ahí es donde se alimentan muchísimos, a los tres niveles, ¿no? Desde la corrupción que se da a nivel federal, los favores se pagan en los permisos municipales, en las concesiones municipales, en los usos de suelo municipales, y pues ahí es donde está la piedra que hay que seguir horadando, ¿no? Gota a gota, como dicen, ¿no? Carlos, entonces en este contexto, fíjate qué cosas, cómo ha evolucionado el tema, y les agradecemos mucho el que nos estén dando tanta carnita para poderla irla digiriendo poco a poco y hacer más rica la comida sobre el tema. Informativa. Saben una cosa así, informativa, pero también opinión. Lo que pasa, sí, un poco. Lo que pasa es que entonces yo quisiera preguntarles, fundamentalmente, Carlos, me gustaría mucho escuchar tu opinión, con todo este contexto que están dando, con toda esta visión que se tiene ya de cómo están en otros países, cómo estamos en Latinoamérica, cómo estamos en México, lo que hace falta, las propuestas, precisamente es eso. Entonces, cuando ustedes están hablando de buscar recuperar las calles, regresar a esto, me gustó mucho el concepto, Carlos, que mencionabas de nuestras comunidades de barrio, ¿no? Nuestra movilidad de barrio que se perdió en muchísimos lugares de nuestra nación. Realmente da tristeza ver que pues ya no puedes salir ni siquiera a la calle muchas veces con tu bicicleta porque ya tienes ahí encima vehículos, automotores inmediatamente contigo, malas caras, en fin, todo lo que sucede, contaminación. Pero, ¿qué es lo que específicamente se están proponiendo con este proyecto, con esta idea que están impulsando? ¿Es ganar las calles para el peatón? ¿Es ganar las calles para las bicicletas? ¿Es ganar las calles para el transporte alternativo? ¿De qué estamos hablando? Sí, bueno, sí, me parto de la idea que la visión de una ciudad pues es un constructo complejo, ¿no? Intervenir esta parte de la cuestión de la movilidad va junto con esta dinámica de esta gran búsqueda ciudadana por tener cada vez ciudades más justas, democráticas, equitativas, sin duda alguna. Es reflejándolo, digamos, en la dinámica más cotidiana que puede tener las personas, que es el desplazarse. Entonces, ese me parece que es como el gran cerebro, la gran idea que está detrás de todo esto, ¿no? El proyecto en el que justo bien menciona vos, parte de esta idea que bien plantea bueno, está esta discusión en los grandes niveles del Congreso, de la ley, y esta urgencia de esta ley general, ¿no? Pero las ciudades chiquitas, las ciudades medianas, tenemos mucho ese pleito de esta centralización, ¿no? Pareciera que todo sucede en Guadalajara, en México y en Monterrey, y qué pasa con estas ciudades medias, qué pasa con estas ciudades pequeñas. Entonces somos verdaderamente entes bastante particulares que de repente quedamos muy atrapados en esta visión muy centralizada de las grandes ciudades y se nos escapan las particularidades de nuestros propios conceptos. Ahí es esa parte de donde vos y yo estamos como planteando esta idea vinculada con la Red Nacional de Ciclismo Urbano de empezar de abajo para arriba. Repito la frase que vos decía. ¿Qué es eso? Pues nuestro día a día, los reglamentos de tránsito, ¿no? Partiendo desde ahí. Nos dimos a la tarea un poco de indagar, primero hablando
con vos, hablando con personas de Monterrey y algunas otras ciudades por ahí, que les decíamos, es que, por ejemplo, en San Luis Potosí tenemos un reglamento que tal cual es un mecanismo de recaudación de multas. Eso es lo que es. No está diseñado para proteger la vida de las personas. Es un reglamento que tiene más de 20 años, con una obsolescencia, pero brutal, ¿no? Y además lleno de pegostes. ¿No se llama Bando de Policía y Buen Gobierno de casualidad? Exactamente, ¿no? Entonces, eso es como tremendo, ¿no? Entonces te encuentras estos documentos que son un pegoste ahí brutal de que le han ido metiendo mano regidores, regidoras ahí que se les ocurre una cosa, se les ocurre otra, y sin luego ninguna noción de nada. Con las mafias, porque en medio de todo eso se han creado enormes mafias, muchas veces con rasgos criminales, de quienes controlan el transporte público, por ejemplo, ¿no? Sí, justo, y aparte, eso es también un tema bien interesante, ¿no? El propio transporte público es una jurisdicción de los estados, no de los municipios. Entonces, dejas al municipio totalmente atrapado en esta dinámica de lo que sucede en tus calles, es una responsabilidad de una autoridad más arriba, entonces tienes muy poco margen, ¿no? Entonces, entendiendo esta parte de los propios reglamentos, lo veíamos cada vez, bueno, al menos acá en San Luis, las personas que más mueren en hechos viales son personas que van de copilotas en automóviles, después peatones, ¿no? Entonces, lo que nos damos cuenta es que regularmente cuando hay algún hecho fatal donde muere alguna persona que caminaba o alguna persona que iba en bicicleta, se tiende a culpabilizar a esta persona, ¿no? Sí. Hay esta parte de, es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y eso es como que lo que nos vuela la cabeza y decimos, debería ser totalmente al revés. Sí, no, claro. Se está entendiendo que hay un grado de vulnerabilidad altísimo y no se percibe así. Entonces, por ejemplo, acá en San Luis tuvimos un ejercicio en el que tuvimos a bien acercarnos con la Dirección de Derechos Humanos del propio ayuntamiento, que le planteamos en la cuestión del derecho a la movilidad desde la concepción como un derecho humano, lo recibió de gran manera. El Instituto Municipal de Planeación, muy en la dinámica de la sustentabilidad y la movilidad, nos articulamos con estos entes como sociedad civil, construimos una propuesta de reglamento de tránsito que literalmente fuimos revisando artículo por artículo y dijimos, qué barbaridad, necesitamos un reglamento totalmente nuevo, ¿no? Entonces se generó, se trabajó, se les expuso a las autoridades, se les expuso particularmente a regidores, a regidoras, se le presentó también a seguridad pública y ahí es donde estuvo la gran traba. Ahí fue donde encontramos y creemos que ahí es donde está radicando uno de estos grandes problemas, ¿no? ¿Qué pasa con la gente de seguridad vial? ¿Qué pasa con los jefes de policía y tránsito? Todas estas personas, ¿no? Pues resulta que estos funcionarios de banqueta, pues ya se la saben muy bien cómo torearse a las personas con sus reglamentos viejos, ¿no? Entonces, de repente les planteas esto, donde va a ser una total reeducación de los cuerpos policiales, porque no pueden estar ejerciendo la ley como lo hacen ahora. Entonces, de repente les impactas en su status quo, donde ya todo es muy cómodo porque ya se la saben, ¿no? Digámoslo así, desde hace muchos años, y ahora le vienes a decir, fíjate, compadre, que tienes que proteger la vida de las personas, ¿cómo ves? Y no les gusta, ¿no? Porque siempre tienen sus mecanismos de... Si te trabaja la institucionalizada que tienes, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, entonces pegas en estas como formas que ya venían y vienen replicadas desde hace muchos años. Entonces, aunque les presentes, como en nuestro caso yo lo considero, un gran reglamento, pues tiene esa gran traba ahí que no le vemos salida, ¿no? Y justamente acá en San Luis tuvimos ya la lamentable hecho de que un ciclista murió hace unos cuantos días. Entonces ya es un despertar de esta digna rabia de decir, a ver, o sea, como sociedad civil le dedicamos un montón de tiempo a trabajar estas propuestas, nos metimos a leerle, nos metimos a construir, nos metimos a proponer, y se nos hace injusto que se quede atorado simplemente en estos escenarios de comodidad, del ejercicio del poder, y hasta incluso también de estos ejercicios ya de chapulineo de muchos
funcionarios y funcionarias públicas que ya andan pensando en otra cosa más que cumplir su función de ética pública, que es bien importante, por eso están ahí en la función pública, ¿no? Entonces, de ahí parte esta idea de querer incentivar este ejercicio colectivo de repensar cómo estamos en estas escalas, de cómo vivimos desde la propia reglamentación, y nos lo hacía ver también muy bien un buen amigo de vos y mío de Monterrey. Me decía, no solo es que esté en el papel, después vamos a analizar la ejecución, porque, por ejemplo, la normatividad de Monterrey resulta ser muy buena, pero se sigue habiendo cierta, como hay una especie ahí de coalición entre los medios y las policías, etcétera, para seguir culpabilizando a las víctimas, para seguir manejando las notas de prensa como si la culpa la tuvieran estas personas irresponsables y descuidadas, peatonas y ciclistas que se avientan, ¿no? O sea, pareciera que creen que salimos a la calle con ganas de que nos maten, ¿no? Entonces, sí, eso es una barbaridad, ¿no? Sí, es una barbaridad y es importante analizar esas otras partes, ¿no? Que otros actores también están teniendo incidencia en que estas normativas no se ejecuten como deben ser, ¿no? Estamos bajo una estructura bastante compleja de gobernanza, donde finalmente las calles pues se vuelven este espacio caníbal, hostil para las personas que en realidad, al contrario, están generándole un beneficio colectivo a la ciudad, y aún así no reciben ni la protección, ni la infraestructura, ni la importancia que merecieran, ¿no? Entonces, vemos como muy importante empezar desde ahí, ¿no? Desde abajo, viendo cuáles son las realidades de nuestras ciudades en este ejercicio de los propios reglamentos, desde la existencia de los mismos, desde los conceptos que están ahí. Quizás sería bueno también que vos nos planteara esta idea de que incluso muchas de estas normativas criminalizan a las personas en el espacio público, vuelven seres indeseables a estos sectores muy emergentes de la pobreza urbana, como no quiero trabajadores aquí en las calles porque se ven feo, fúchila, ¿no? Entonces, se vuelve muy interesante cómo estas propias normas, en lugar de proteger a las personas, de proteger la vida, se vuelven estos entes de protección, de status quo, de estos grandes élites que viven muy cómodas en estos espacios. Y finalmente las grandes bajas, las muertes, quienes padecemos todos somos las personas que estamos ahí hasta abajo, ¿no? Entonces, es por eso que planteamos como este ejercicio de repensar estas normativas y digamos, tratar de hacer sinergia, como bien decían, hacer red para tratar de incidir en nuestros propios espacios locales apoyados por estos otros actores, ¿no? Hay mucho conocimiento que tienen los grupos a nivel nacional, hay mucha historia, vos también lleva años en esto, los grupos con los que ha estado, las personas con las que comparte, la misma Bicired, es un ente de conocimiento gigantesco, y de ahí es la idea, ¿no? Sumarnos, generar esta red y lanzarnos ahora sí que a tratar de cambiar nuestras dinámicas, pero desde la reglamentación y de la aplicación de las mismas, pero de estas reglas de nuestra cotidianidad. Sí. Vos te veo con muchas ganas desde hace rato, así como de entrarle al ruedo. Sí. ¿Tu opinión vos sobre esto que han estado comentando? Agrégale. Sí, y creo que ahorita que me preguntabas, Olga, sobre pues el qué hacer, ¿no? Y creo que pues siempre ha sido, ya tiene unos años en Ensenada el recurrente qué hacer, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, me fui yo de Ensenada, viví 11 años aquí, me fui en el 2012, regreso en el 2017 y cualquier persona ensenadense o recién llegado o ido y vuelto como yo, que yo ya me considero ensenadense, puede constatar ese gran deterioro progresivo que Ensenada ha sufrido, desastroso en muchos sentidos, y principalmente el desánimo del activismo en Ensenada, ¿no? Por ahí el 2010 yo recordaba la famosa Red Calidad de Vida, varios grupos ciudadanos que traían mucho empuje y de pronto en un esfuerzo de conquistar espacios ciudadanos sucede esta famosa reforma del COPLADEM, ¿no? Que se buscaba que el COPLADEM tuviera una representación ciudadana auténtica. La élite de aquí se da cuenta que se les estaban metiendo a la cocina y de un machetazo literal, y ahí van ciertas personas que parten de la prensa aquí, que fueron actores clave de cómo se manejó ese tema,
Y Sí, porque le dio el machetazo y hizo la reforma para eliminar toda para echar para atrás completamente, ¿no? Y ahora tenemos 10 años, 12 años ya prácticamente con un Copladem que es simplemente una pantalla, una puerta en una oficina no sé dónde, ¿no? Entonces... un florero sin flores siquiera. Exactamente. Entonces, para nosotros es súper importante esta prensa profesionalizante y yo por eso agradezco muchísimo Cuatro Vientos el espacio, que tal vez hace... Ajá, porque pues otra figura de prensa que tú ahorita referías, pues para mí es el Daniel Bisoño de Ensenada, ¿no? No sé si se recuerdan Daniel Bisoño, cómo se hizo famoso por salir a decir en televisión nacional de ojalá, cuando vean a un ciclista, atropéllenlo, ¿no? O sea, esta pérdida de el sentido humano de la existencia de la calle, ¿no? Y vista solamente como un flujo de motores a la velocidad que puedan ir, ¿no? Que además tiene la característica de colapsarse a sí mismo, ¿no? Sí, el Bisoño de aquí dijo que si una vez que había una manifestación ya le molestaba que hubiera una manifestación, ni siquiera ciclista, sino una manifestación, una protesta en la calle. Él dijo, pues yo no sé ustedes, pero si a mí se me atraviesan, yo les echo el carro encima. O sea, literalmente así, sí. Creo que todavía no estabas tú por acá, pero para que veas que las coincidencias no se inventan, son igualitos, ¿no? Sí. Pues sí, creo que le queda entonces perfectamente el Daniel Bisoño de Ensenada a este señor, ¿no? Entonces, y pues mi invitación es eso, ¿no? A volver a creer en ese poder de transformación. Sí, San Luis Potosí creo que es un ejemplo de eso, ¿no? De a pesar del vapuleo de las élites, pues hay que seguir ahí en pie de lucha, seguir identificándonos eso, y para eso nosotros estamos haciendo estas rodadas mensuales, ¿no? Salir a la calle, a invitar a la calle a recordar algo tan sencillo como ver la calle que de niño a lo mejor anduvieron en bicicleta y que ahora a sus hijos, a muchos padres, ni siquiera se les ocurre por aquí porque se pensarían culpables si les pasa algo a los hijos ahí, ¿no? Claro. Entonces, sí, ahí lo que domina. Sí, y ahí y esta parte de cómo hay esta especie de coaliciones de la prensa y los agentes de tránsito que han llegado a estos titulares maquiavélicos de peatón se lanza al tráfico vehicular, ¿no? Porque porque la propia nota de prensa después le provocaba conflictos al propio procedimiento jurídico que después de la mordida liberaba al automovilista y lo deslindaba de responsabilidad, cuando la nota de prensa en cualquier lógica es, pues el auto es el que se abalanza sobre las personas, a menos que una persona sea capaz de correr a más de 80 kilómetros por hora, pues no hay manera de que una persona atropelle a un carro, y eso creo que a todo el mundo le queda claro, ¿no? Entonces, yo quiero recordar el caso del 2018 aquí, donde a una señora es atropellada con 2 niñas de 6 y 7 años, justo enfrente del Palacio Municipal. Me tocó pasar por ahí justo cuando la estaban levantando. Afortunadamente solo fueron contusiones leves en cuestiones de salud, pero el peritaje le echó la culpa a la mamá de las niñas, ¿no? Por hacer una diagonal antes de llegar a la supuesta cebra peatonal, que no estaba pintada para empezar, ahí no había nada pintado. Y ese es el problema de mucho de cómo conciben los agentes de tránsito la vialidad. Se pone en entredicho la responsabilidad de quien lleva el elemento que lastima con el potencial de lastimar. Nunca se puso en entredicho la atención, porque era una mujer también la que iba manejando, que ella debió haber tenido al acelerar sobre esa vía, ¿no? Esta tan acudida artículo del reglamento de mantener la distancia antecediendo otro vehículo, ¿por qué no aplica para los peatones, por ejemplo, no? Tú debes de ir a una velocidad que si un peatón está frente a ti, puedas frenar. Entonces, a esa señora, a pesar del gran susto de haberse visto por los aires volando con sus 2 niñas, todavía tiene la doble culpa y ahora el cargo de conciencia de que la sociedad o nuestro sistema de gobierno y nuestra sociedad expresada a través del gobierno la culpabilizó por exponer el riesgo, la vida de sus hijas, ¿no? Entonces,
Carlos, pero a ver, yo recuerdo Ensenada, precisamente hoy que tuve la oportunidad de platicar de mucha gente de mi edad, incluso gente que vive en Ensenada desde hace muchos años todavía, atrás de cuando yo llegué en noviembre de 1979. Estábamos recordando esta ciudad de Ensenada, esta mediana ciudad de Ensenada, en donde el tráfico vehicular y la educación vial de los ensenadenses te permitían que pudieras pasar por la mitad incluso de las calles y los vehículos se paraban. No había embotellamientos, no existía un estrés provocado, un estrés ambiental provocado también por la enorme proliferación de vehículos automotores, y los peatones podían caminar perfectamente bien por las calles porque la inmensa cantidad de las vialidades de Ensenada tenían banquetas pues generosas, en donde podías tú caminar sin encontrarte también con obstáculos que estuvieran poniéndote en riesgo de que pudieras tener un traspié y cayeras, o un lugar, un hoyo en donde pudieras caer. Pero tantas generaciones de malos gobernantes a lo largo de los últimos años, desde el 79 para acá, pues ahora tenemos una ciudad de Ensenada que ha modificado radicalmente su conducta urbana en el aspecto de la movilidad. Y yo me he puesto siempre a cuestionar por qué los empresarios, las cúpulas empresariales han aprendido a que tienen que unirse para presentar en su conjunto una serie de obras y proyectos casi en todos los aspectos de seguridad, de vialidad, de desarrollo, ni se diga, en materia de seguridad pública, y van año con año, cuando hay elecciones, convocando a todos los candidatos de todos los partidos políticos a que se reúnan con ellos, a que se sienten con ellos, en donde les presentan toda una serie de propuestas muy concretas, a veces 30, a veces 20, a veces 10, a veces 50, dependiendo de la problemática que el conjunto de la cúpula empresarial de Ensenada va uniendo en este pliego petitorio, y los obligan a firmar un documento en donde ellos, los gobernantes, los presidentes municipales, los municipios y los gobernadores, van a hacerse eco de estas propuestas del sector empresarial, y por eso el sector empresarial ha ganado muchos espacios, ganando desde un principio obviamente el poder político, porque muchos de los empresarios prácticamente terminan de presidir sus organizaciones empresariales y se trasladan a las presidencias municipales o a las diputaciones o a las gubernaturas. Entonces, yo no sé si dentro de la estrategia que ustedes han definido, y pensando que este año es un año electoral importantísimo, han llegado a pensar en un momento determinado, decir, bueno, ¿sabes qué? Cuando menos un decálogo, no sé, algo que nos permita presentárselo, sentar a los candidatos, ¿sí? Y obligarlos a que firmen, a que se comprometan de alguna forma, ¿sí? A que una vez que lleguen al poder, pues se sienten con las organizaciones de la ciudadanía en materia de movilidad y comiencen a hacer suyos estas propuestas de los ciudadanos que, como ustedes, están trabajando desde hace tantos y tantos años y que los han convertido finalmente en los especialistas en la materia. Porque está visto que los colegios de ingenieros civiles y muchos de los colegios de arquitectos en todo el país, no voy a generalizar, pero hay muchos que dejan mucho que desear y que se han transformado simple y sencillamente en replicadores de las políticas públicas en materia de urbanismo de gobiernos que pues, nos han llevado a situaciones tan dramáticas de estas mini casas en donde pues yo creo que una familia de 5 o 6 miembros caben en lo que estamos aquí en esta habitación. Entonces, no sé si es el momento de que se hayan planteado esto, si se lo han planteado, o es simple y sencillamente pura, ¿cómo se llama? Una utopía todavía pensar en que los ciudadanos comunes tengamos la oportunidad de tener a los candidatos y a los gobernadores y a los presidentes municipales, incluso ya en funciones, ¿sí?
obligándolos a que se sienten y a que respeten lo que firmaron o a que impulsen este tipo de políticas públicas. Y yo le agregaría un escalón más a eso. ¿Por qué no pensar en esta red de ciclistas, en la exigencia de espacios dentro de los cabildos, en las regidurías? Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, Carlos, como asesor en la Dirección de Movilidad y Espacio Público en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, pero yo creo que como ciudadanos hay que tener espacios ahí dentro también de los gobiernos municipales, de los ayuntamientos, no como convidados de piedra, no para ver si nos dan audiencia, a ver si nos escuchan, sino regidores comprometidos con estas causas y postulándolos desde la base misma de la sociedad para que lleguen exigiendo a partidos, lanzándolos como candidatos independientes, no sé, pero buscar esta capacidad de estar donde se toman decisiones. Y ese es el escalón que yo le quería agregar a la pregunta de Javier, pero la otra pregunta que quiero hacerles es, con la experiencia que han tenido tú, vos, que planteas con mucha certeza y crudeza todo esto de la violencia contra los peatones y los ciclistas y cómo se les hace sentir culpables. Mientras hablaban, tanto tú como Carlos, yo decía, bueno, sí es cierto, al ciclista o al peatón le dicen te atropellaron porque tú tuviste la culpa, te atravesaste la calle, ¿no? Etcétera. Y me hacía pensar en cómo también a las mujeres las violan y las matan porque ellas tienen las culpas, porque van vestidas así o así. Entonces, esta mentalidad que justifica la barbarie, que justifica la criminalización de lo que debiera ser un derecho como caminar simplemente o haber nacido mujer, ¿no? ¿Qué experiencia tienes ustedes como para saber si en el caso, por ejemplo, que lo han mencionado tanto de las leyes de tránsito, si es mejor, como sucede en algunas ciudades, que la seguridad pública y el trabajo de tránsito son dos instancias separadas, que los policías no hagan funciones de agentes de tránsito, sino que tengan agentes de tránsito especializados, educados, formados, ¿no?, para ejercer esa función, porque es muy fuerte, es muy duro la impresión para el peatón o para el infractor de cualquier norma de tránsito que te llegue, no un agente de tránsito, sino un policía. Tiene esa doble connotación, ya te están criminalizando, ¿no? En algo que pudo haber sido nada más una infracción sencilla de tránsito, o en algo que pudo haber sido un derecho no reconocido como peatón, ¿no? Entonces, a ver, Carlos, por favor. ¿Es mejor separarlos o que estén juntos? Que los policías hagan esas funciones o mejor tener departamentos de tránsito. Primero, ¿qué onda con el tema de si ya tienen algo organizado para los candidatos este año? Sí, Javier, bueno, aprovecho justo para compartirles un ejercicio que elecciones tras elecciones hacemos acá en San Luis Potosí, que tenemos a bien tener también una red local de organizaciones de la sociedad civil, donde cada vez que hay alguna elección de por medio, se genera una agenda ciudadana donde justamente partimos de esta posición del decálogo casi de solicitudes en diferentes rubros, ¿no? Derechos de las juventudes, cuestiones de trata, acá tenemos cuestiones de migración, de movilidad, obviamente, de nuestra parte, hay desde la banda animalista también, las mujeres, ¿no? Los grupos feministas, etcétera. Se arma esta agenda ciudadana, se les hace llegar a todos y cada uno de los candidatos o candidatas, y además se les pide una comparecencia para discutir la propia agenda. Así lo hemos hecho todo el tiempo y firman la agenda y todo muy bien, pero cuando están en el poder la agenda no sirve mucho como ejercicio. Eso lamentablemente no hemos visto que sirva bastante, ¿no? Y yo vario un poco más la reflexión entonces de que pensemos, ¿cómo gobierna la ciudad? O sea, ¿cuál es el papel que tiene el Estado en este propio proceso de gobierno de las ciudades? Lo que vemos acá, en un muy particular punto de vista,
es que pues ya el gobierno es un actor más, ¿no? Pareciera que vemos al Estado o al gobierno como este ente que debe de resolver los problemas de la ciudad, porque es el único que le compete esto, ¿no? Cuando justamente me parece, y creo que estamos por ahí en sintonía, pues estamos ante un proceso de gobernanza urbano de miles de actores, ¿no? Hay actores súper importantes, muy fuertes, hasta vemos las propias dinámicas de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, acá en San Luis se está negociando la barbaridad de cambiar el uso de suelo de la Sierra de San Miguelito, que es un área que debería ser un área protegida, donde el sector inmobiliario quiere ir a hacer sus casas para gente rica en el bosque, ¿no? Etcétera. Cuando es el freno, o sea, San Luis Potosí como ciudad es un valle. Entonces, cuando llueve, toda el agua que se filtra en esa parte. Si urbanizan esa zona, estarían generando un desastre brutal en las ciudades. Pero aún así, les decía, tienen mucho poder, son gente muy poderosa, que hasta deja en jaque al propio Estado, ¿no? Entonces, vale la pena como preguntarse, entonces, ¿quién se gobierna? O sea, ¿cómo se gobierna esta ciudad? ¿Qué actores son? ¿Cómo están vinculados? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el papel del propio Estado, no? Pareciera, lo menciona por ahí Escalante Gonzalvo en su lectura ahora del neoliberalismo, donde plantea que el papel del Estado actualmente casi es un generador de mercados, ¿no? Ya es simplemente un privatizador de las cosas, ¿no? Los elementos que antes le competían, como la seguridad pública, la cuestión del agua, la recolección de residuos, estos grandes ejercicios que son de lo municipal, pues ya todo va a empresas privadas, ¿no? Entonces se vuelve este gestor de pequeños mercados que mete a sus amigos a que hagan sus empresas. Entonces, de repente vemos eso, ¿no? O sea, esa gobernanza, pues el Estado va perdiendo poder y ese poder lo va ocupando otros actores. Entonces, nosotros con la agenda en la mano se las ponemos de frente y como también lo decía vos, ¿no? De repente ya te encuentras, pues sí, está muy bonita tu agenda, hay que ver sus puntos, pero yo tengo que saldar mi deuda con esta persona que me apoyó en la campaña, que le metió billete, que hizo esto, que hizo lo otro, o que me están presionando jurídicamente porque llegan con una escalada de 15, 20 abogados, abogadas a querer litigar y quitarle las propiedades a algún ejido, alguna cuestión así, y empiezan a perseguir a las propias personas de los ejidos, etcétera. Entonces, estos otros entes que están ahí haciendo parte de la ciudad son a veces más fuertes que el propio Estado, deciden mucho de lo que sucede en las ciudades, hasta la propia forma de las ciudades, ¿no? Entonces empiezan a urbanizar luego en otros espacios y después presionan al Estado, ¿sabes qué? Yo ya construí acá, a mí me vale gorro, me construyes vialidades para allá y me llevas servicios para allá, aunque te cueste carísimo, pero a mí no me importa porque yo ya hice mi negocio, ¿no? Entonces ahora a ti, gobierno, te toca irme a llevar los servicios. Entonces, digamos que es un ente complicado, es un ejercicio interesante esa parte de la agenda ciudadana, creo que vale la pena considerarla ahí, Javier, pero hay que ver también un poco, o quizás desde el ejercicio que hemos tenido acá, ver cómo entonces quizás le podemos dar peso a esa propia agenda, ¿no? Y respondiendo también brevemente a los otros dos comentarios de Olga, por ejemplo, bueno, mi muy breve recorrido en la función pública, esta dirección de movilidad de espacio público es una especie de experimento bastante extraño del ayuntamiento, porque, pues como saben, ya igual también terminamos ayuntamientos en septiembre acá, y esta dirección de movilidad empezó hace 3 semanas. O sea, este es un ejercicio que acaba de arrancar, entonces estamos como en la parte apenas tratándole de dotar de dientes a la propia dirección, porque pues justamente tenemos que quitarle atribuciones a otras direcciones que están haciendo cosas que no son de su competencia, que no son los entes referidos de la movilidad, ni de las cuestiones de la gobernanza del espacio público, pero ante la ausencia de estas direcciones, digo, no sé si en Ensenada exista, ¿no? Algún ente, acá en San Luis es nuevo, es la primera vez que existe una dirección de movilidad y espacio público. Entonces, digamos, para nosotros es como un gran arranque, un muy buen inicio, estar como, digo, tenemos de aquí a septiembre para hacer todo lo que podamos, ¿no? Y estamos como locas en el equipo tratando de hacer todo lo que se puede, con gente muy valiosa que viene de la sociedad civil, que viene con grandes estudios de gobernanza del espacio público,
Y sobre todo, que lo que me parece bien valioso, tenemos bien importante que la parte fundamental de esto es salvaguardar la vida de las personas. Eso es nuestro eje rector, ¿no? Y la parte de tránsito y policías separados, en San Luis así es, hay policías y hay tránsito, y aún así las dinámicas no cambian, ¿no? Pareciera que más bien se genera un ente nuevo al cual temerle, ¿no? O sea, ya no sabes si te va a parar la policía y ya valiste, o te va a parar tránsito y ya valiste, ¿no? Entonces, vivimos en este eterno juego, que es lo que les decía, ¿no? Por eso queremos incidir desde los propios reglamentos para obligar a las autoridades a capacitarse nuevamente y entender estas nuevas formas de hacer política del espacio, ¿no? Que, como bien decía Javier, ya no darles herramientas para más corrupción, para más abusos de autoridad, o sea, es dotar de elementos, estos reglamentos, que sean un elemento basado en el derecho, ¿no? Que además ya está en la Constitución, justamente, ese es el elemento particular, ya está en la Constitución. Entonces, aunque sean elementos normativos, como un reglamento, debe de incluir derechos muy claros, ¿no? Entonces, ese ejercicio, digo, yo no te podría responder si es bueno o malo tenerlos separados. Acá me parece que el ejercicio ha sido negativo teniéndolos separados. No recuerdo la experiencia de haber vivido en San Luis, que fueran Ensenada tenía hace ya algunos años separados su dirección de tránsito con su dirección de policía, pero de nueva cuenta, pues llegan gobernantes totalmente irresponsables y muy corruptos, muy dados también a hacer negocios y de facilitar esos negocios a la gente que llega con ellos a los gobiernos, y que finalmente son los que realmente están gobernando una ciudad, un municipio, un estado o un país. Fíjate que, escuchándote, mi estimado Carlos, permíteme que te diga, mi estimado, porque ya eres para mí muy estimado por todos tus conceptos y todo lo que estás diciendo, Carlos. Al igual que, bueno, vos ya se lo sabes desde hace mucho tiempo, que también es sumamente estimado por Cuatro Vientos. Pero cuando te escucho, pues llego a la conclusión de que finalmente el gran problema de este país ha sido que los ciudadanos hemos dejado que nos pasen por encima. No estamos conscientes de que va a depender exclusivamente de nosotros y no de los partidos políticos. Lo estamos viendo en este proceso electoral, particularmente en este proceso particular donde la acción de los políticos y de los partidos es de vil prostitución, ¿sí? Donde se venden al mejor postor, ¿sí? En donde hacen todo tipo de acciones deleznables y que llenan de vergüenza a la política y que llenan de vergüenza a la nación. Hemos dejado de estar ejerciendo la vigilancia, de estar participando activamente. Hemos hecho grandes movimientos por ganarnos nuestros derechos y nos olvidamos de ellos una vez que pensamos que le damos nuestro voto a gobiernos que nos van a rescatar de estos letargos, de estas arbitrariedades, de estas impunidades, de esta corrupción, y finalmente siguen pasando por nosotros. Cuando yo te veo y te escucho, Oscar, que tienes unos cuantos días de estar ya trabajando de alguna forma en la definición de ciertas actividades que están relacionadas con las propuestas de ustedes, con la gente de ustedes, ¿sí? Entonces, de nueva cuenta digo, ese es el gran problema de los ciudadanos, que nos hemos olvidado de que podemos hacer las cosas si nos unimos y si trabajamos coordinadamente. No quiero ya terminar, llevarme más tiempo, pero agradecerles a los dos, mi estimado vos, mi estimado Carlos, por estas ideas que nos están dando de que se puedan hacer las cosas siempre y cuando nosotros, como ciudadanos, queramos, así lo queramos. Sí, bueno, a mí me gustaría una intervención ya breve de ambos para cerrar el programa y nada más recordar, creo que te quedaste congelado vos, ¿nos estás escuchando? Pues está haciendo ojitos, mira. Ok. Bueno, nada más recordar que pues como sociedad hay que organizarse en las causas que enarbolas y empujar en todos los sentidos, con todas las formas de lucha posibles. Aquí tenemos también, nomás para no hablar solo de lo negativo, tenemos casos exitosos como las Resistencias Unidas de Baja California, que han logrado echar fuera
a una poderosa transnacional, a Constellation Brands, y para el próximo jueves 18 de marzo están convocando a las 8 de la mañana a la caravana del adiós, a Constellation Brands. Dice, la devoradora de agua Constellation Brands se va, hasta el último tornillo sale de Mexicali. Entonces están convocando a esta movilización, pero nos han dado una experiencia una lección muy interesante, ¿no? Que a pesar de las diferencias que hay entre todos los grupos que conforman este movimiento, se lograron mantener unidos y lograron marchar por todas las vías, la resistencia en las calles, la lucha jurídica, la constante búsqueda de alianzas en el sector de gobierno, principalmente en sectores de la Semarnat, en sectores de Conagua, donde podían, buscaban aliados y empujaban todos juntos. Y creo que esto ha sido muy valioso. Ahora lo que se están planteando, así como ustedes hablan de la Ley General de Movilidad y ver cómo se da su aplicación en el Estado, bueno, pues están planteando también el siguiente paso que han creado. Esto es muy bonito, Carlos. Han creado una Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua. Y tiene una participación de académicos, de abogados, de representantes de las organizaciones y con el derecho a participar ya con personalidad jurídica en todo este proceso de salida de Constellation Brands, pero va más allá, van a plantearse también su participación en la ley estatal y en la Ley General de Aguas. Entonces creo que por ahí es el camino. Vos, bueno, no sé, vos con tus comentarios finales para cerrar y luego ya comentarios finales también de Carlos y cerramos el programa. Pues primeramente que agradecer a Bampo por la invitación, pero Bampo Carlos, Bampo conocido en el activismo. Bampo. Bampo, sí. Pues que hace, por ejemplo, ahorita, retomando un poquito lo del Copladem, en una de las intervenciones, yo soy parte del Consejo Consultivo de Movilidad Urbana del Copladem, que pues ya se veía venir que Bonilla iba a proponer la ley y este espacio que normalmente cooptaban los transportistas porque sabían que ahí había que estar, pues ya no les interesaba, ¿no? Y pues por esa facilidad estoy ahí en este Copladem pantalla, ¿no? Pero en una de las reuniones que por obligación tienen que hacer estaba el subdirector Javier Vera. Y pues nosotros hicimos para el Plan Municipal de Desarrollo cerca de 28 aportaciones para el Plan Municipal de Desarrollo de la actual administración. Ninguna fue incluida en tal, ¿no? Nomás una que era irrisoria porque pues iban a poner portabicicletas en el microbús. Si ven uno por ahí me avisan. Pero lo que quiero destacar es que en una de las reuniones cuestionábamos desde este consejo consultivo cómo se estaban atribuyendo el programa de repavimentación, que saben que es la bandera de la actual administración, ¿no? Y nosotros decíamos, pues, o sea, parte de la calle también es la banqueta. La calle no se acaba en el arroyo vehicular, porque solamente una rehabilitación de calle es solamente la banqueta. Y pues este subdirector que todavía sigue en funciones, pues campantemente, y es parte de la sensibilización y profesionalización y cambio de paradigmas que necesitamos realizar. Él decía es que, pues, mira, es que mis atribuciones llegan hasta la banqueta, ¿no? Y además lo que hacemos es que el dinero que debería ir para banqueta, lo cortamos y lo añadimos como superficie de pavimento. Entonces, pues habla de esta visión de la ciudad, otra vez, de solamente para los carros, ¿no? Entonces, hay unas prácticas que se han vuelto casi como si fueran prácticas culturales, ¿no? En la administración, que pues supeditan en última instancia a las personas per se, ¿no? Entonces, esa es parte de la lucha. Esto que dice Bampo de los ejercicios de estos decálogos ciudadanos. Nosotros hicimos el pacto por la movilidad, le llamábamos en la campaña pasada,
donde firmaron casi todos los candidatos, excepto el actual, el que ganó. Donde hacíamos 10 puntos y una de esas peticiones era precisamente la actualización del reglamento de tránsito, acabar con este Frankenstein que tenemos de reglamento de tránsito, ¿no? Y pues bueno, para cerrar rápido el comentario que hacía Carlos sobre esta inmobiliaria que quiere conquistar esa sierra, pues aquí tuvimos el caso de Valle Guadalupe, ¿no? Ese enfrentamiento entre ejidatarios y los nuevos inmobiliarios de ahora, muy de moda, la vid, etcétera, ¿no? Y es este capitalismo verde, pues no se le puede llamar de otra forma, que en el amparo incluso se sujetó al juego la academia aquí, ¿no? De proteger el Valle Guadalupe como esta área pristina, casi virgen, etcétera. Y pues se está visualizando, desarrollando Valle de Guadalupe como este lugar de estos hoteles boutique y no sé qué cosas, muy orientado al sandieguense, al californiano, americano que viene en fines de semana. Y preguntémonos, ¿de dónde van a llegar los trabajadores hablando de movilidad? A eso, pues los van a hacer trasladarse desde Ensenada hasta allá, porque se aprobó un programa de ordenamiento donde pues el proletariado pues no cabe en ese capitalismo verde, ¿no? Entonces, pues esto que cuestiona Carlos muy acertadamente, preguntarnos quién gobierna nuestra ciudad, ¿no? Más allá de la cara, esa cara que vemos ahorita por todos lados. Ay. Carlos, te escuchamos, por favor. Adelante, Carlos. Sí, bueno, pues primero para irme despidiendo y cerrando, les agradezco muchísimo, Olga, Javier, vos, qué rico momento para reflexionar sus ideas, me encanta compartirlas, me encantó escucharles. La verdad, muchas gracias por la oportunidad de compartir con esta banda ensenadense. La verdad, muy agradecido. Y justo yéndome ya a esta parte del cierre, me quedo con las reflexiones que por ahí también lanzaba vos, ¿no? De esta motivación a la banda, organizarse, a tratar de incidir, que bien Javier también lo mencionaba, ¿no? Y Olga también lo dejaba ahí presente, como este valor que tiene la ciudadanía como un actor, ¿no? Justamente en esta misma pregunta que vos hacía de quién gobierna nuestra ciudad, pues hagamos de la ciudadanía el actor que sea el más fuerte, ¿no? El que gobierne, un poco apoyándonos en esta idea de Henry David Thoreau, ¿no? Que el mejor gobierno es el que gobierna menos, ¿no? Pero entonces gobernemos la ciudadanía esto, ¿no? Aprovecho ahí para hacer el comercial y prometo terminarla pronto. Mi tesis de doctorado se llama Biciudadanía y lo que hago es analizar justo cómo desde un microactor chiquitito que anda en bicicleta se vuelve un macroactor y puede llegar a generar cambios interesantes en las ciudades, ¿no? Prometo ya terminarla pronto y con gusto compartírselas porque justo reflexiona a partir de esto, ¿no? De cómo podemos ser chiquititos y de repente, ¿no? Volvernos un ente, le llaman la literatura, la turiana, que es la que estoy utilizando yo, un leviatán convertido en un gran macroactor, ¿no? Entonces, quiero dejar también como ahí sobre la mesa esta reflexión de que pues, pedalear es un acto político, ¿no? En nuestras realidades, en nuestras ciudades agresivas, que reconocen a las personas vulnerables, el salir individualmente a la calle es ya en sí un acto político. Entonces, si lo hacemos colectivamente, pues sencillamente no podrán detenernos, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, Carlos, gracias, muchísimas gracias y un afectuoso saludo hasta San Luis de Potosí, desde Cuatro Vientos, Ensenada, Baja California, donde platicábamos hace un momento. Hay muchos amigos comunes en San Luis Potosí, en el ámbito del activismo social, en el ámbito de la cultura. Un abrazo a todos los amigos, no lo voy a mencionar uno por uno, son muchos, ya tendremos tiempo. Nos ha sido un placer para Cuatro Vientos tenerte, Carlos, con nosotros. Y el compromiso el placer es mío, muchas gracias. Terminas tu tesis de doctorado y nosotros hacemos un programa especial sobre esa tesis.
Hecho. Otra motivación más para poder terminar. Adelante. Ya está. Con todo gusto. Perfecto. Y bueno, pues yo no puedo dejar también de mencionar a todas las personas que han estado con nosotros, nuestras queridas audiencias. Queremos agradecerle muchísimo el favor de estar con nosotros, de darnos sus comentarios, compartir el programa. Damaris Morzán, Germán Parma, Giovanna Yasmín Villalobos Martínez, Rosalinda Torres Calderón, Nomás No Digas, también así se identifica, Nomás No Digas, bienvenido, muchas gracias, hay unos comentarios muy interesantes de Nomás No Digas. Juan Víctor, Arturo Martínez, Carmen Gárate, mi estimada Carmen, ¿qué tal? Un abrazo para ti y para el bebito, ese Kikín que nos robó el corazón. Margarita García Pérez, Nadia Jacobo, Efraín Ávila Cruz, Norma Alonso, Norma, Luis Lubiano, ¿qué tal, Luis? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis. Alicia Guluarte, Carmen Cota, Lizzy Goitia, saludos desde Todos Santos, Alicia Guluarte. Mira, mi estimado Roberto, te están mandando saludos desde Todos Santos, Baja California Sur, un lugar precioso, un pueblo mágico, extraordinariamente hermoso, con gente que de veras, de primer nivel, la gente, bueno, como todo el país, Muy amable, muchas gracias, Alicia. También, nomás no digas, hace falta sincronizar los semáforos en la ciudad de Ensenada, que yo creo que en todo el país hay una cantidad enorme de problemas con los semáforos. Habrá que un día platicar sobre eso, mi estimado vos, es un tema también muy interesante. En Ojos Negros, en el Libramiento, diariamente están diciendo que hay una infinidad de decenas de ciclistas que participan ahí, pero los vehículos van a toda velocidad en el Libramiento y eso está o puede ocasionar graves accidentes para los que utilizan esa vía de comunicación como una alternativa para ejercitarse en sus bicicletas. Sandra González, muchísimas gracias, Sandra González. Dice que Bonilla no le anda donando un edificio a la UABC. Muy buena información, nomás no digas, muchas gracias, muy amable. Daniel Puente, muchísimas gracias. A todos ustedes, nuestro corazón. Yo quiero... Dime, sí. Ya que estamos en los comerciales, pues invitarlos a quien nos escucha que tenemos rodadas mensuales. El primer jueves de cada mes salimos del Parque de la Obrera, 7:30 p.m. Perfecto. Y rodamos por la ciudad, a curiosear la ciudad. El primer jueves de cada mes, ¿a qué hora? Ajá, 7:30 p.m. 7:30 p.m. Muy bien. Parque de la Obrera. Afectuosísimo saludo a toda la gente que nos ve en el resto de la República y fuera de la República que también tenemos. Del otro lado del charco también. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Pues aquí terminamos. Mañana empezamos. Mañana vamos a hacer una croniquita de cómo estuvo el día de la vacunación. Hay cosas muy interesantes que queremos comentar con usted y pues agradecerle mucho a la gente que estuvo, al menos a nosotros nos atendieron bastante bien, Olga. Sí, ya nos pusieron nuestra primera dosis de la vacuna anti-COVID, estamos muy contentos por ella. La Sinovac, la chinita. Cuatro Vientos, periodismo en la red donde todas las voces se encuentran eco. Muchísimas gracias, pase muy buena noche y mañana aquí estamos en nuestra programación con diálogos y con entrevistas que esperemos que les interesen y con información. Hasta pronto. Hasta pronto.